Estaba descalza en el jardín de rosas, diminuta, temblorosa y sola, mientras las luces de la fiesta brillaban tras ella. Y ningún invitado notó su ausencia. Su vestido de diseñador estaba embarrado. Su pastel de cumpleaños se había caído, y su madre, la directora ejecutiva de un imperio multimillonario, estaba demasiado ocupada con una llamada. Entonces, el conserje se acercó sosteniendo un cisne de papel doblado y todo cambió. Antes de empezar, deja un comentario indicando desde dónde lo estás viendo y no olvides suscribirte para ver más videos como este. Comencemos. ¿Es tuyo? La voz llegó suave, envejecida y completamente inesperada. Annabelle se giró. Solo tenía 7 años, sus ojos aún brillaban por intentar contener las lágrimas. Su caro vestido rosa estaba cubierto de tierra, sus brillantes zapatos empapados por los aspersores del jardín. El hombre que estaba detrás de ella no llevaba traje como los demás. Llevaba la camisa remangada. Sus manos parecían desgastadas y su placa de identificación colgaba suelta del cinturón. Raymond, instalaciones. Parpadeó. Mi cisne se fue volando. Raymond asintió. Entonces, tal vez haya vuelto contigo. Abrió la palma de la mano para revelar un cisne de origami cuidadosamente doblado con una servilleta arrugada. Annabelle dudó. Nadie le había hablado así en toda la noche. Le habían cantado feliz cumpleaños. Sí, pero nadie la había visto realmente. ¿Tú hiciste esto?, susurró con la voz entrecortada. Solía hacerlos para mi hija, dijo él, agachándose junto a ella cuando era pequeña. Le decía que traían buena suerte si pedías un deseo. Annabelle sostuvo el cisne con suavidad como si estuviera vivo. Lo miró fijamente. ¿Se cumplen los deseos? Raymond ladeó la cabeza. ¿Depende de a quién le pidas un deseo? Hizo una pausa. Ojalá mi mamá me viera. No solo me mirara, sino que me viera de verdad. Sonrió con tristeza, con la mirada perdida por un instante. Entonces, tal vez ese cisne tenga mucho trabajo por hacer. Tras ellos, el sonido de copas de cristal y risas huecas resonaba desde el patio de la mansión. Pero en ese rincón del jardín, bajo una guirnalda de luces y el aroma de rosas caídas, se formó una conexión, una que llegaría mucho más lejos de lo que ninguno de los dos podía imaginar. Porque lo que Annabelle aún no sabía era que Raymond tenía una historia. Una historia tan pesada que casi lo destroza. Una historia sobre una hija a la que no había visto en 15 años. Y lo que no sabía era que esta pequeña niña se convertiría en la razón por la que esa historia finalmente se cerraría. Annabelle no quería volver a entrar. Las luces eran demasiado brillantes, la música demasiado alta, y los adultos no la veían a menos que fuera para una foto. Así que se sentó junto al conserje, con las piernas cruzadas, descalza, agarrando el cisne de papel como si fuera un tesoro. Raymond estaba sentado en el borde de una maceta de piedra, sacudiéndose las migas del uniforme. No habló de inmediato. Dejó que el silencio se alargara, el tipo de silencio que lo hacía sentir seguro. Mi mamá dice que no debería hablar con desconocidos, dijo finalmente Annabelle, mirando de reojo. Raymond sonrió. ¡Qué mamá tan lista! También dice que debo comportarme como una dama, incluso cuando quiero gritar. Eso hizo que su sonrisa se desvaneciera por un segundo. ¿Alguna vez gritas? Asintió rápidamente contra mi almohada, pero no funciona. La miró de verdad, y algo en su rostro, tal vez la tristeza escondida bajo todo ese brillo, le provocó una punzada de dolor en el pecho. ¿Quieres saber un secreto?, preguntó con suavidad. Ella ladeó la cabeza, curiosa. Una vez grité muy fuerte. Lo perdí todo. Sus ojos se abrieron de par en par. Todo. Raymond asintió. Tenía una hija. Se llamaba Chloe. Tenía más o menos tu edad cuando la cagué. Dije cosas de las que no podía arrepentirme. Me enojé cuando debería haber sido amable. Y pensé que la estaba protegiendo. Pero no. Annabelle se enderezó. ¿Dónde está ahora? No lo sé.
No quiso decir eso. Hacía años que no lo decía en voz alta. Pero esta niñita con su vestido arruinado, las rodillas raspadas y un deseo en el bolsillo, había roto algo. ¿Por qué te enojaste?, preguntó en voz baja. Él dudó, luego respondió. Porque yo creía que ser fuerte significaba ser ruidoso. Pero ser fuerte es ser amable cuando es difícil. Y aprendí eso demasiado tarde. Annabelle bajó la mirada. Mi mamá siempre es fuerte, pero no es amable. Siempre está cansada. Y cuando lloro, llama a la niñera. A Raymond se le hizo un nudo en la garganta. Sus manos se apretaron ligeramente, apoyadas en las rodillas. No preguntó más. No tenía que hacerlo. Lo vio todo en la forma en que Annabelle encorvaba los hombros cuando hablaba de su madre. Te diré algo, dijo después de una pausa. Ese cisne no es solo un deseo. Es una promesa. Cúmplela. ¿Recuerdas que alguien te ve incluso cuando el resto del mundo está ciego? Parpadeó. ¿Me ves? Claro como la luz del día. Niña. De repente, su rostro se iluminó. No era una sonrisa falsa de una foto de cumpleaños. Una sonrisa real. Vacilante, pero real. Entonces tal vez yo también pida un deseo por ti. Y con eso, se levantó y corrió de vuelta a la casa. Raymond permaneció sentado, con la mirada fija en el cielo. Aún no lo sabía, pero ese momento, esa promesa, volvería para salvarlos a ambos. Porque dentro de la casa, detrás, ventanas de cristal y manteles impecables, alguien los había visto. Alguien con sus propios secretos. Y no le gustó lo que vio. Tras los gruesos paneles de cristal del pasillo principal de la mansión, alguien la observaba. Se llamaba Meredith Cross, multimillonaria, directora ejecutiva, feroz, temida y madre de Annabelle. Sostenía una copa de champán en una mano y su teléfono en la otra, escuchando a medias a un accionista quejándose de las proyecciones del tercer trimestre, pero sus ojos estaban fijos en el jardín, en el conserje, en Raymond. No porque temiera por su hija, ni porque le importara que alguien le hablara, sino porque lo reconoció, y no había visto a ese hombre en casi 20 años. Se excusó de la llamada a media frase, entró con paso rápido en su estudio y abrió un cajón cerrado con llave. Dentro había 4 documentos. Uno de ellos se llamaba Raymond Fletcher. Hacía siglos que no oía ese nombre. Y sin embargo, allí estaba, inclinado junto a su hija con la misma ternura de siempre en la mirada. Su mano tembló ligeramente al levantar la carpeta. ¿Por qué estás aquí?, se susurró. ¿Por qué ahora? Raymond estaba de vuelta en el pasillo de servicio. Cuando oyó su nombre. No era el señor Fletcher que usaba el nuevo personal. No, este era corpulento, afilado e inconfundible. Raymond Fletcher. Se giró y allí estaba. Meredith. Enfadada, con el pelo peinado hacia atrás con la perfección corporativa, los labios apretados, los tacones repiqueteando. Como disparos contra el mármol. Todo su cuerpo se puso rígido. Meredith. Se enderezó instintivamente. Nunca debiste haber venido. Trabajo aquí. Fregué tus suelos, limpié tus ascensores. Nunca me acerqué a tu hija. Hasta esta noche. Y yo ni siquiera sabía que era tuya. Ahórrame. Espetó, acercándose. ¿Crees que no distingo un momento preparado cuando lo veo? ¿Qué era? ¿Algún retorcido arco de redención? ¿Crees que esto es una película? ¿Rey? Apretó la mandíbula. No sabía que eras el dueño de este lugar. ¿Crees que volvería a tu mundo a propósito? Perdiste el derecho a estar en mi mundo cuando la dejaste. Raymond parecía como si hubiera estado dormido. No la dejé. Te la llevaste. Sus voces se apagaron. No gritaban, pero el aire entre ellos ardía como un cable de alta tensión. Meredith se exhaló. Este trabajo se acabó. Recoge tus cosas. Raymond bajó la mirada y asintió una vez en silencio, con respeto. Pero cuando se giró para irse, ella añadió: y aléjate de mi hija. Él
Se detuvo y luego se giró lentamente. ¿Te refieres a la hija que lloraba sola en el jardín el día de su cumpleaños? Su rostro se ensombreció. No sé en qué clase de madre te convertiste, Meridis, dijo con voz ronca. Pero la niña que conocí esta noche no necesita tu imperio. Te necesita antes de que sea demasiado tarde. Luego se alejó sin decir ni una palabra más. Meridis se quedó sola en el pasillo, respirando con dificultad, furiosa y conmocionada. Porque lo peor era que no se equivocaba. Esa noche, Annabelle llamó a la puerta de la oficina de su madre. Sostenía el cisne de papel arrugado y sus ojos estaban llenos de esperanza. Mami. Meridis no se giró. Estaba mirando una vieja foto escondida detrás de su monitor. Una de ella, mucho más joven, sosteniendo a un bebé y de pie junto a Raymond. Annabelle preguntó en voz baja, ¿puede volver mañana? Su madre no respondió. No podía porque, por primera vez en mucho tiempo, no sabía que era lo correcto. Y afuera, al otro lado de la ciudad, Raymond observaba el nombre de su hija en una vieja postal. Chloe Fletcher, un nombre que no había pronunciado en voz alta en una década. Pero ahora, todo estaba a punto de desmoronarse. A la mañana siguiente, Raymond llegó temprano a limpiar su casillero. Sin uniforme, sin placa. Solo el silencioso crujido de bisagras oxidadas y una caja de acero llena de trapos viejos, guantes de repuesto y una carta. Una que no había abierto en años. Tenía matasellos de hacía 12 años, pero la había llevado de un trabajo a otro como un castigo. Era de Chloe, su hija, la que Meridis le había dicho que nunca volvería a ver. Finalmente la abrió. Papá, si estás leyendo esto, significa que lo guardaste. Eso importa más de lo que crees. No te odio. Simplemente no entendía por qué dejaste que me llevara. ¿Por qué desapareciste? Solía pensar que eras un cobarde. Pero ahora soy mayor y sé que los adultos hacen cosas que los niños no siempre entienden. Aún así, me pregunto si estuvieras frente a mí hoy. ¿Me pedirías perdón? Porque si lo hicieras, probablemente te perdonaría. Raymond dobló la carta lentamente. Tenía la garganta apretada. Sus ojos estaban vidriosos. Y por primera vez en una década, algo en él se abrió de par en par. Disculpe. La suave voz lo sobresaltó. Se giró. Era Annabelle otra vez con su mochila enorme deslizándose de un hombro y el cisne de papel todavía aferrado en su mano. Te busqué, dijo. La señora dijo que no volverías. Tiene razón, dijo él suavemente. A veces. Solo tenemos un momento. Ella frunció el ceño. Pero tengo algo para ti. Parpadeó. Cuando ella le entregó un sobredoblado, escrito a mano con crayón en el frente. Para Raymond. Dentro había un dibujo. 2 figuras de palitos. Una alta, otra baja, ambas de pie en el jardín. Entre Ejem, un gran cisne blanco y un hijo con una sonrisa incómoda. Raymond rió por la nariz, frotándose la mejilla con una mano callosa. ¿Tú dibujaste esto?, asintió ella. ¿Soy yo?, preguntó. Sí, y ese eres tú dándome un abrazo después de contarme la historia del cisne. Y que ella señalara es mi deseo. Hizo una pausa. ¿Qué deseaste? Que volvieras porque ayer fue mi mejor cumpleaños. Y fue la primera vez que alguien me habló como si yo importara. Raymond se agachó a su altura, mirándola a los ojos. Si importas, Annabelle. Mucho más de lo que crees. De repente, se inclinó hacia adelante y lo abrazó por el cuello. Rápido, torpe, feroz, y luego pasos, agudos, familiares y rápidos. Meridis. Su rostro era indescifrable cuando llegó a ellos. Pero Annabelle no se movió. Siguió abrazándolo. Cuando finalmente se apartó, Meridis se arrodilló, apartando el pelo de Annabelle. Ve a esperar junto al coche, cariño. Pero solo tardaré un minuto. Lo prometo.
Annabelle dudó, luego le dio a Raymond una última palabra. Mira antes de alejarse. Los dos adultos estaban solos. Meredith sostenía algo en la mano. Una foto descolorida, arrugada, la misma de su cajón, la de los tres, tomada en el hospital el día que nació Chloe. Ella nunca dejó de preguntar por ti, dijo Meredith en voz baja. Incluso después de que intenté que lo olvidara. Raymond tragó saliva. Nunca dejé de intentarlo. Simplemente no tenía el dinero ni los abogados. Y tú tenías todas las puertas cerradas. Lo sé. Eso lo impactó. Hice lo que creí mejor en ese momento, añadió. Pero estaba enojada, y dejé que esa ira tomara decisiones que una madre no debería tomar. La voz de Raymond se quebró. ¿Dónde está ella? ¿Ahora? Meredith bajó la mirada y luego dijo. Murió hace 6 meses. En un accidente de coche. Tenía 22 años. El tiempo se detuvo. Raymond retrocedió un paso, aferrándose al borde de una taquilla. Casi le fallaron las rodillas. No sabía cómo decírtelo, susurró Meredith. Ni siquiera sabía dónde encontrarte. Pero cuando te vi con Annabelle, vi algo que no había visto en años. Desde Chloe. El silencio era insoportable. Entonces Meredith hizo algo que él nunca esperó. Sacó algo del bolsillo de su abrigo. El viejo collar de Chloe. Un pequeño medallón. Lo usaba todos los días, dijo, apretándolo en la palma de su mano. Nunca dejó de esperar que la encontraras. Raymond lo apretó con el puño como si fuera lo único real que me quedara en el mundo. Annabelle es todo lo que tengo ahora, dijo Meredith en voz baja. Pero vi lo que ella vio en ti. Y si quieres, si estás dispuesta, tal vez podamos pensar en algo. Levantó la vista atónito. ¿Me estás pidiendo que me quede?, preguntó. Te estoy pidiendo que no te vayas otra vez. Y por primera vez desde que su mundo se derrumbó, Raymond Fletcher asintió. No por un trabajo, ni por redención, sino por algo más poderoso que ambos. Una segunda oportunidad. 2 semanas después, el gimnasio de la escuela estaba abarrotado. Los padres ocupaban las sillas plegables, los teléfonos preparados, los profesores susurraban tras sus portapapeles. El telón estaba corrido, las luces cálidas y el escenario brillaba bajo el zumbido de la anticipación. Annabelle estaba entre bastidores con un vestido azul pálido y zapatillas deportivas. Sus rizos estaban recogidos en un moño desordenado, y el cisne de papel, el cisne, estaba guardado a salvo en su bolsillo. Su nombre era el siguiente en la lista. Se asomó por detrás de la cortina, y allí estaba, Raymond, sentado en la segunda fila. No llevaba uniforme de conserje, sino un suéter gris limpio, la cara recién afeitada, y en su regazo, un collar. El medallón de Chloe. Annabelle respiró hondo y se volvió hacia su maestra. Quiero cantar la nueva canción, dijo con voz firme. Pero has estado ensayando la de Frozen. Lo sé, pero esta es de él. Señaló a Raymond. La maestra dudó, luego asintió. De acuerdo, si estás segura. Las luces del escenario se atenuaron, las cortinas se abrieron. Annabelle salió a la luz, sola, pequeña, pero erguida. El piano empezó a sonar, una melodía sencilla, lenta, casi como una nana. Entonces abrió la boca y cantó. Pedí un deseo en el jardín, solo yo. Sostuve un cisne de papel y deseé que alguien lo viera. La habitación quedó en silencio. No solo silencio, silencio. Los teléfonos bajaron el volumen. Los susurros cesaron. Todas las miradas se posaron en la chica con una voz que parecía un destello de esperanza. No llevaba traje ni corbata. No trajo pastel ni juguete. Pero vio mis zapatos embarrados. Y me llamó niña con alegría. Meredith se quedó paralizada al fondo de la habitación. Acababa de entrar, con el maletín aún en la mano. Lo dejó caer sin darse cuenta. Raymond apretaba el collar con las manos. Me habló de una hija que perdió y no pudo encontrar.
Y ahora creo que tal vez fui enviada para ayudarlo a cambiar de opinión. La voz de Annabelle se quebró un poco, pero siguió adelante con más fuerza. Así que, si alguna vez ves a alguien solo, no lo dejes pasar, porque quizás lo que lleva es la razón por la que llora. Las notas finales se sumieron en el silencio, y durante 5 segundos, nadie se movió. Entonces, alguien se puso de pie. Raymond. No aplaudió. Simplemente se quedó de pie, con lágrimas deslizándose por sus mejillas, su pecho subiendo con una especie de emoción que tenía. No se había permitido sentir en años. Y de repente, toda la multitud lo apoyó. Maestros, padres, incluso Meredith. Una ovación de pie, no por la perfección, sino por la verdad. Después, en el patio, Raymond esperó junto a la fuente. Annabelle corrió directamente hacia él. ¿Tú escribiste eso?, preguntó. Ella asintió. Tomé tu historia y añadí la mía. Sonrió, con los ojos rojos pero cálidos. Eres más valiente que la mayoría de los adultos que conozco. Meredith se unió a ellos, con una expresión ilegible. Pero cuando miró a Raymond, algo cambió. Vi a Chloe en ella, dijo en voz baja. No porque se parezca a ella, sino porque se siente como ella. Meredith asintió lentamente. Entonces, quizás eso significa que es hora de qué. Metió la mano en su abrigo y sacó un sobremanila sellado. Dentro de los documentos de custodia, te quiero oficialmente en su vida, no solo como amiga de la familia. No solo en la sombra, si estás dispuesta. Quiero que tenga al padre que es mío. Nunca se lo permitas. Raymond la miró sin palabras y luego se giró hacia Annabelle. ¿Qué te parece, niña? ¿Quieres que esté cerca todo el tiempo? Sonrió. Solo si sigues haciendo cisnes de papel. Él rió. Trato hecho. Esa noche, en el mismo jardín donde todo empezó, Raymond estaba bajo las luces de colores. Annabelle daba vueltas descalza por el sendero de piedra. Esta vez por decisión propia. Meredith se sentó en los escalones, sin teléfono en la mano, simplemente observando. Respiró hondo, abrió una servilleta nueva y empezó a doblarla. Otro cisne. Pero este no era un deseo. Era una promesa. Una promesa de que, incluso después de la tormenta, la bondad podía construir algo más fuerte que el arrepentimiento. La familia no tenía que ser perfecta. Simplemente tenía que serlo.